Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente encontrarlo en la consulta y además genera mucha duda en las personas que nos llegaron muchas preguntas sobre este tema, tanto en la consulta, en la página doctorapagani.com, así que decidimos hacer un pequeño video explicando este tema, que es la resistencia a la insulina y la prediabetes, ¿sí? Vamos a hablar de este tema que, a ver, que se generan muchas dudas, que muchas veces se piensa que es lo mismo y no, no es lo mismo, ¿sí? Vamos a hablar, vamos a explicar bien sobre esto, sobre, dijimos, resistencia a la insulina y prediabetes, ¿sí? Para saber y explicar un poco más de esto, es muy importante que tengamos en cuenta que esto va totalmente relacionado con el consumo de azúcar. ¿Sí? En los últimos estudios se demostró que las personas comen 124 gramos de azúcar al día cuando el aceptado es 4 gramos de azúcar al día. Esto va totalmente relacionado con muchas enfermedades. Por ejemplo, el consumo de azúcar a nivel del cerebro hace que se desarrolle una placa de amiloide, esta placa va a llevar al desarrollo del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que se produce por un deterioro cognitivo en el cerebro que lleva a la alteración de la memoria y de las conductas y generalmente aparece en las personas después de los 65 años de edad. Esto está haciendo que esta enfermedad aparezca mucho antes, totalmente desarrollado con el consumo de azúcar. Por otro lado, el consumo de azúcar a nivel del hígado hace que se desarrolle una enfermedad que es una esteatopatía no alcohólica o llamado conocido hígado graso. Esto muchas veces no se le da importancia, pero el hígado cumple funciones muy importantes de acumular la glucosa, generar proteínas, nos ayuda a la coagulación, nos ayuda a la síntesis de alimentos, muchas cosas. Y si este hígado se empieza a llenar de grasas, va a empezar a producir menos sus funciones y muchos pacientes terminan hasta en trasplante hepático. Entonces, súper importante que le demos la importancia que corresponde al famoso hígado graso. Por otro lado, también el consumo de azúcar se relaciona mucho con una enfermedad que se llama osteoporosis, que es una enfermedad que se desarrolla a nivel de los huesos, que hace que los huesitos cada vez se vayan desgastando y esto da lugar a que aparezcan diferentes tipos de fracturas. También en lo que es el tema del consumo de azúcar en los dientes, se relaciona con las caries, que a su vez también, esto es muy importante, uno no le da importancia, pero las caries traen muchas infecciones a nivel odontológica, infecciones que se pueden convertir en abscesos, que requieren cirugía. Por otro lado, es muy importante también del tema del que vamos a hablar hoy, de que el azúcar en la sangre se conoce con lo que uno llama prediabetes, resistencia a la insulina y diabetes. ¿Sí? Entonces, para poder hablar de este tema y enfocarnos, vamos a responder las preguntas más frecuentes que generan dudas, que son, uno, ¿qué es la insulina? En segundo lugar, ¿qué es la resistencia a la insulina? En tercer lugar, ¿qué es la prediabetes? En cuarto lugar, la resistencia a la insulina y la prediabetes son las mismas. Quinto, ¿qué me provoca la resistencia a la insulina y la prediabetes? ¿Qué tan frecuente es la resistencia a la insulina y la prediabetes? ¿Y cómo podemos prevenir esta enfermedad? ¿Sí? Estas condiciones tanto de resistencia a la insulina y de prediabetes. Vamos entonces a responder la primera pregunta, que es ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona que se encarga de bajar los niveles de azúcar en la sangre. A ver, para entender esto, cuando nosotros comemos, generalmente igual cuando comemos mayor cosas con carbohidratos, cosas con azúcar, se eleva el azúcar en la sangre. Alguien la tiene que bajar de la sangre, alguien tiene que bajar esos niveles de la sangre, que ¿quién es? La insulina. El páncreas es el que produce la insulina, entonces al producir la insulina se van a bajar los niveles de azúcar en la sangre, es decir, los van a sacar y los va a guardar dentro de los tejidos, dentro del hígado, del músculo y de la grasa. Es decir, la insulina es nuestra salvadora, es la que nos ayuda, pero imagínense, si uno comería y quedaría todo en la sangre, todos estaríamos con diabetes. Entonces, la insulina es la encargada de cumplir esta función, ¿sí? Pero acá, entonces, vamos a unir a la segunda pregunta que dice qué es la resistencia a la insulina. Entonces, si la insulina es la encargada de bajar los niveles de azúcar en la sangre, ¿qué pasa? Cuando uno come mayor cantidad, como dijimos recién, sobre todo carbohidratos, por ejemplo, si yo me como una hamburguesa con papa frita y un helado, obviamente se van a aumentar los niveles de azúcar en la sangre y como mecanismo de compensación de nuestro hermoso cuerpo, el cuerpo que hace empieza a producir mayor cantidad de insulina. El páncreas empieza a trabajar mucho más porque va a empezar a aumentar la cantidad de insulina para bajar ese azúcar en la sangre y de esa manera
ayudar a controlar estos niveles. Como dijimos, la resistencia a la insulina, ¿qué hace? Hace que aumente la cantidad de insulina para que no se aumenten los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, la resistencia a la insulina es una condición en donde la insulina aumenta demasiado, trabaja mucho para bajar los niveles de azúcar en la sangre. ¿Qué pasa? Al aumentar tanto esta cantidad de insulina va a llegar un momento que esta insulina se va a agotar y no va a ser del todo suficiente. Y acá es que vamos a responder la tercera pregunta, que ¿qué es la prediabetes? Entonces, tenemos esta condición que ya teníamos mucho azúcar, habíamos comido mucho, hay azúcar en la sangre y nuestra hermosa insulina lo que hizo fue ayudar a bajar esos niveles de azúcar para que no se aumenten los niveles de azúcar en la sangre. Pero llega un momento que mi insulina se agotó demasiado y me eleva los niveles de azúcar en la sangre y entonces aparece la prediabetes. La prediabetes es una condición cuando los niveles de azúcar en la sangre están elevados, pero estos valores no llegan a ser valores de una diabetes. Es decir, vamos a tener una glucosa basal en ayunas entre 100 y 126 miligramos por decilitro y una glucosa después de la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 a 200 miligramos por decilitro. Es decir, vamos a estar en esos niveles. Entonces, la pequeña diferencia es la resistencia a la insulina es una condición donde el azúcar en la sangre, es decir, la glucosa basal, no está elevada, pero mis niveles de insulina sí están mucho más elevados de lo normal. Es decir, sería un paso previo a mi resistencia, a mi prediabetes. En cambio, la prediabetes es ya cuando la insulina se aumentó mucho, no me pudo bajar los niveles de azúcar y tengo niveles de azúcar en la sangre, pero que no llegan a ser niveles de diabetes, que como dijimos, no llega a ser mayor de 126 miligramos por decilitro en el desayuno y no llegan a ser mayor de 200 miligramos por decilitro después de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Entonces, en base a esto vamos a responder la otra pregunta, que era si la resistencia a la insulina y la prediabetes es lo mismo. No, como dijimos, no es lo mismo. Ambas van totalmente de la mano porque primero el cuerpo empieza a desarrollar resistencia a la insulina, es decir, porque el cuerpo es hermoso, el cuerpo siempre tiene muchos mecanismos de defensa, mecanismos de compensación. O sea, el cuerpo trabaja mucho para que uno no llegue a la diabetes. Entonces nosotros tenemos que aprovechar y disfrutar de todos estos mecanismos de compensación que tiene el cuerpo, porque el cuerpo nos ayuda, el cuerpo no quiere que nosotros lleguemos a aumentar nuestra glucosa, a llegar a una diabetes. Entonces, a ver, también aquí es clave esto, porque obviamente si yo, con todo lo que explicamos recién, si yo sigo comiendo cosas con carbohidratos, sigo comiendo cosas con azúcar, mi insulina va a tener que trabajar mucho, porque mi insulina tiene que trabajar, que es, como dijimos, que es la encargada de sacar el azúcar de la sangre y distribuirla en los diferentes tejidos. Obviamente, si yo sigo comiendo carbohidratos, sigo comiendo azúcar, mi insulina va a trabajar, pero va a haber un momento que no va a dar abasto, van a aumentar los niveles de glucosa en sangre, vamos a llegar a la famosa prediabetes y ahí vamos a seguir. Igual no es que la insulina se agotó y ya no trabaja más, igual intenta trabajar, igual el páncreas intenta producir insulina y aumentan los niveles de azúcar en la sangre. Si yo ya estoy en la etapa de prediabetes y sigo comiendo carbohidratos, sigo comiendo con azúcar, claramente voy a llegar a una diabetes. Incluso está totalmente comprobado y demostrado científicamente que de las personas que tienen el estado de prediabetes, si no se cuidan y a los 5 años desarrollan una diabetes tipo 2. Y más aún si estas personas que tienen prediabetes tienen antecedentes familiares de personas con diabetes tipo 2 en la familia de primer grado, es decir, si tienes tu mamá, tu papá o tus abuelos maternos o paternos con diabetes y estás en el estado de prediabetes o te diagnosticaron prediabetes, ahora es cuando tú tienes que trabajar. Es decir, este video lo que nosotros queremos hacer es que tomes conciencia de lo hermoso que es nuestro cuerpo, de cómo nuestro cuerpo nos está ayudando a poder bajar estos niveles, a que no llegues a una diabetes. Entonces, es ahora que lo ayudes. Y es fácil, es decir, a ver, obviamente lo ideal es sacar lo que más se pueda carbohidratos y azúcar de la alimentación, pero si no puedes, empieza de a poquito. Si utilizas 2 cucharadas de azúcar en el desayuno y 2 cucharadas de azúcar en la once, empieza a utilizar una y ponerte metas si no puedes ir sacándolo, ¿sí? Entonces, la respuesta es: la prediabetes y la resistencia a la insulina no son las mismas. La resistencia a la insulina es un paso previo a la prediabetes y la prediabetes es un paso previo a la diabetes. Entonces, para que quede claro, la resistencia a la insulina es cuando se elevan mucho los niveles de insulina.
La la resistencia a la insulina se elevan mucho los niveles de insulina, pero sin aumentar los niveles de glucosa en sangre. La prediabetes es un estado donde ya se aumentan los niveles de glucosa en sangre, pero no llegan a hacer niveles como para producir una diabetes, ¿sí? Vamos a responder entonces la quinta pregunta, que es ¿qué tan común es la prediabetes y la diabetes? Es muy común, mucho más común de lo que uno piensa esta condición. Porque además, como dijimos, se relaciona mucho aparte, o sea, con los malos hábitos alimentarios, con el consumo de azúcar, con el consumo de carbohidratos. Eso va totalmente relacionado y lamentablemente en nuestra población cada vez hay más consumo de comidas ultraprocesadas, más consumo de carbohidratos, más consumo de azúcar, a su vez que también se relaciona con la actividad física y lamentablemente cada vez hay más sedentarismo en nuestra población en todo el mundo. Incluso estudios han demostrado que en Estados Unidos hay mayor cantidad de prediabetes. Por ejemplo, 1 de cada 3 habitantes en Estados Unidos tienen diagnóstico de prediabetes. Es decir, más de 84 millones de personas en Estados Unidos tienen prediabetes o resistencia a la insulina. A su vez, en Latinoamérica también es muy frecuente. 90 millones de personas en Latinoamérica tienen prediabetes o resistencia a la insulina, siendo más frecuente en México. A su vez, también se demostró que en Europa la ciudad más frecuente es España, donde de 5 millones de personas tienen prediabetes. Entonces, esta condición es mucho más común de lo que uno piensa. Entonces, es súper importante tomar todas las precauciones. Incluso si tú, como dijimos, si tienes antecedentes de familiares de primer grado con diabetes, si de por sí eres sedentario, si llevas una mala alimentación, si tuviste una diabetes gestacional, es muy probable que tengas o que desarrolles una resistencia a la insulina o una prediabetes y posteriormente, como dijimos, si no te cuidas, esta prediabetes pronto va a pasar una diabetes. Es importante que sepas que la resistencia a la insulina y la prediabetes son condiciones que se pueden revertir. Es decir, si uno trabaja con la alimentación, si en algún momento es necesario utilizar fármacos, tu médico te lo indicará y se darán fármacos para revertir. Pero cuando uno ya pasa a un estado de diabetes, esta ya no se revierte. La diabetes se vuelve una enfermedad crónica, es decir, no es que yo voy a hacer dieta, ejercicio y se me va a revertir la diabetes. No, si yo me diagnosticaron diabetes y me cuido con la alimentación, con la actividad física, sí voy a evitar no tener complicaciones, pero no es que la voy a revertir. Entonces, si tú estás en un estado de prediabetes o resistencia a la insulina, tienes que trabajar porque los números son tristes, hay mucha cantidad de personas con prediabetes y la idea, de, como dijimos, este video es importante, lo que queremos hacer es que tomen conciencia para que ahora se puedan realizar los cambios y no pases a una prediabetes, que no pases a una diabetes, ¿sí? La otra pregunta que vamos a responder es ¿qué causa la resistencia a la insulina y la prediabetes? Bueno, como dijimos, la causa de esto, como dijimos, esto se debe por el aumento de glucosa, de azúcar en la sangre. ¿Qué me aumenta la glucosa y qué me aumenta el azúcar en la sangre? La alimentación, los malos hábitos alimentarios, sobre todo el consumo de azúcar y el consumo de carbohidratos. Es muy importante que sepas que el azúcar no es solamente el azúcar blanca refinada que encontramos en el supermercado, sino también es muy importante que revises los productos, todo aquel producto que diga sin azúcar añadida, tienes que fijarte bien. Tenemos un video que te invito a que lo veas en nuestro canal, bien para que sepas el tema del azúcar añadida. Entonces, siempre es muy importante que lleves una alimentación como corresponde. Siempre se recomienda que se divida un plato en tres, un plato mediano, en 3 porciones. Siempre la mitad del plato se recomienda que sean verduras de color verde. Si tú vas a utilizar alguna verdura que no sea de color verde, tratar de que sea solo una. Por ejemplo, una ensalada de rúcula con lechuga y medio tomate. No una ensalada que sea tomate, zanahoria, betarraga, choclo, porque ahí todo lo que no tiene color verde tiene mucho azúcar y tiene mucho índice glucémico. De ahí tienes que dividir el plato en otro tercio. Este tercio del plato, lo ideal es que vaya la proteína. Acá puedes poner la proteína que te guste. Vacuno, pollo, pescado, carne de soya, tofu. En ese tercio del plato tiene que ir la proteína. Y el otro tercio del plato tiene que ser el carbohidrato. Porque lamentablemente lo que se hace es se sirve mucho carbohidrato y casi nada de verdura y muy poca proteína. Lo ideal es que el carbohidrato, si lo puedes evitar, mucho mejor. Y si lo vas a consumir, que sea en ese tercio del plato. Pero yo te recomiendo que si estás en la etapa de prediabetes o resistencia a la insulina, saques el carbohidrato, ¿sí? Pero
A ver, entonces, ¿y qué tiene carbohidrato? Porque quizás uno habla del carbohidrato, pero a ver, ¿el carbohidrato qué tiene? El carbohidrato tiene, el arroz es carbohidrato. Entonces se recomienda comer una, como mucho, 2 cucharadas de arroz al día. Fideos, tratar de sacar el fideo de trigo y si lo vas a, lo ideal es no comerlo, pero si lo vas a comer, que sea integral los fideos de arroz. Legumbres, solo media taza de legumbre cocida al día, ¿sí? Entonces es muy importante. ¿Qué otra cosa tiene carbohidrato? Que es lo peor es el pan, la harina de trigo. Entonces lo ideal es que no comas pan. Pero si lo vas a comer, que sea tratar de reemplazar la harina de trigo por las harinas que menos carbohidrato tienen, como la almendra, harina de coco, harina de avena, harina de arroz o harina integral. Pero te digo, lo ideal es tratar de no consumirlo. También puedes consumir harina de linaza, que también tiene muy poco carbohidrato, ¿sí? Y la idea de esto es que tú en tu plato no mezcles dos carbohidratos, porque uno generalmente tiende a consumir arroz con lentejas. No, si vas a comer carbohidrato, como te digo, lo ideal no lo comas, pero si lo vas a comer, que sea solo un carbohidrato al día, ¿sí? Y trata siempre de buscar desayunos, porque uno tiene muy en la mente que el desayuno tiene que ser el pan con algo. No, trata de buscar otro tipo de desayunos. Trata de incorporar proteínas a tu desayuno, como huevo, palta, queso. Trata, como te digo, lo ideal es tratar de no consumirlo, pero si vas a consumir, trata de elegir una comida en la que vas a comer carbohidratos y el resto del día trata de no consumir carbohidratos. Bueno, entonces, como dijimos, principalmente se relaciona con la alimentación, la prediabetes y la resistencia a la insulina. Con lo otro que se relaciona es con la inactividad física. A ver, el sedentarismo va totalmente de la mano de la mala alimentación y totalmente relacionado con la resistencia a la insulina y la prediabetes. Entonces es importante aumentar el tema de la actividad física. Siempre la OMS recomienda realizar 130 minutos de actividad física semanal, pero si no puedes, la idea es que vamos de a poquito, aunque sea en la casa. Trata, como hablamos en otros videos también, trata de transportarte, trata si vas en bus a algún lugar, trata de bajarte un poco antes, trata de hacer en la casa, si no tienes tiempo de inscribirte a un gimnasio o hacer algún deporte, ponte una pequeña rutina de baile, haz unas pequeñas mancuernas, todo ayuda para poder activar. Y por más que tú no estés en estas condiciones, tienes que hacer esto para evitar llegar a estas condiciones, ¿sí? Como dijimos también, entonces, lo que es la obesidad y el sobrepeso van a llevar a que tú puedas desarrollar esta condición de resistencia a la insulina y prediabetes. ¿Cómo saber si estamos en un estado de obesidad o sobrepeso? Siempre esto se ve más que nada con, obviamente tienes que ir a un especialista, pero se saca con algo que se llama índice de masa corporal, que este índice es un cálculo simple, que es peso por talla al cuadrado, pero si no también te invitamos a que revises nuestra página, que nosotros en nuestra página tenemos una aplicación fácil para que tú puedas sacar este índice, que el índice de masa corporal es, en realidad el valor normal es entre 18 y 25. De 25 a 30 hablamos de un sobrepeso y mayor a eso hablamos de una obesidad. Si tú tienes tu índice de masa corporal de 25 en adelante, vas a tener mayor posibilidad de desarrollar resistencia a la insulina, al igual que la circunferencia abdominal. En la mujer la circunferencia abdominal arriba de 85 y en el hombre arriba de 90 se relaciona totalmente con riesgo de desarrollar resistencia a la insulina o prediabetes. E incluso tú puedes tener el índice de masa corporal normal, pero la circunferencia abdominal aumentada, ya tienes riesgo. Porque la circunferencia abdominal está aumentada, ¿por qué? Porque se relaciona con grasa visceral. Es decir, hay grasa que está en medio de tus órganos y esto, como te digo, es totalmente relacionado con resistencia a la insulina, prediabetes y otras enfermedades como aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, como hígado graso, como enfermedades cardíacas. Entonces, todos estos tienen que ser signos de alarma para poder relacionarlo, ¿sí? Vamos a responder la otra pregunta, que es ¿qué síntomas me da lo que es el tema de la diabetes y la resistencia a la insulina? La insulina, esto en realidad el paciente no suele tener síntomas, no suele presentar síntomas en estas condiciones, pero sí muchas veces pasa que los pacientes acuden a la consulta y dicen, me siento cansado, no tengo energía, no rindo en mi trabajo, y uno empieza a indagar, empieza a hacer exámenes de laboratorio y nos damos con la sorpresa de que tienen resistencia a la insulina o prediabetes. Otro síntoma
síntoma que suelen dar muchas veces es dolor de cabeza. Muchos pacientes hicieron múltiples estudios y lo último que se estudia es la parte metabólica y se dan con que tienen resistencia a la insulina o prediabetes. Incluso también esto generalmente va todo acompañado de aumento de colesterol y de triglicéridos también. Por otro lado, también suelen aparecer unas lesiones, unas manchas negras, acantosis nigricans, que se llama, que suele aparecer en las axilas o a nivel del cuello, que estos también son signos de alteraciones metabólicas. Y obviamente, más adelante, cuando esta ya prediabetes pasa una diabetes, aparecen mucho más síntomas, que son los síntomas que ya se van a relacionar con una diabetes, que es mucha sed, muchas ganas de orinar, pérdida de peso, cambios en la coloración de la orina, y si esto avanza aún más, pueden traer complicaciones a nivel oculares, complicaciones de los miembros inferiores. Entonces, es muy importante. Muchas veces, como te digo, si no tienes síntomas no significa que no los tengas, entonces, o simplemente un pequeño cansancio puede ser una señal de que tu cuerpo te está indicando esto. Otra cosa que muchas veces pasa es que el paciente consulta porque hizo de todo y no puede bajar de peso. Y cuando hacemos los exámenes metabólicos nos damos con la noticia de que hicimos de todo, que no puedo bajar de peso y estamos con una resistencia a la insulina o una prediabetes. Entonces, si tú tienes alguno de estos síntomas o sospechas o tienes en tu familia antecedentes, como dijimos recién, de familiares que tengan prediabetes, resistencia a la insulina, diabetes, si tuviste diabetes gestacional, si te mediste la circunferencia de la casa o tú simplemente no te la mediste pero te la ves un poco abultada, es importante que te hagas estos exámenes porque, como te digo, ahora puedes evitar llegar a tener mayores complicaciones y empezar a hacer pequeños cambios, ¿sí? Eso es lo que nosotros queríamos hablar un poco y explicar un poco de este tema. Lo que ahora vamos a hacer, vamos a responder un poco de preguntas que nos llegaron también a la página sobre esta enfermedad, que de paso te invitamos que si tú quieres mandarnos preguntas, consultas, si te interesa que hagamos el video de algún tema, lo puedes mandar a nuestra página doctorapagani.com y a su vez también, lo que no dije, si quieres calcular tu índice de masa corporal, también lo puedes hacer en esta página, que ahí hay un link, lo vas a hacer y ahí te va a salir directamente en qué estado estás. Recuerda que si este índice te da un índice de masa corporal mayor a 25, ya aumenta harto el riesgo y la posibilidad de desarrollar prediabetes o diabetes, ¿sí? Las otras preguntas que vamos a responder es, bueno, que se escucha mucho sobre esto, que ¿es verdad que la canela y la cúrcuma bajan el azúcar en sangre? A ver, como explicamos esto no hay nada demostrado científicamente que cúrcuma, canela, diferentes aguas, hierbabuena ayuden a bajar. Esto no hay nada descrito científicamente. Si usted en paralelo lo quiere hacer, a ver, no es lo indicado, porque muchas veces también no es llegar y consumir cosas, porque muchas veces por consumir estas cosas podemos generar daño en el riñón. Pero como le digo, esto no hay nada indicado. Si usted quiere evitar desarrollar resistencia a la insulina, diabetes, prediabetes, tiene que hacer el cambio alimentario como explicamos recién, que es el cambio, tratar de incorporar verduras verdes, tratar de sacar todo lo que sea el consumo de azúcar. Incluso también es muy importante saber que los endulzantes que se utilizan en el mercado, a ver, en realidad se recomienda no utilizar endulzantes, pero si va a utilizar algún endulzante, el que más se recomienda es consumir el que sea stevia al 100%, porque es el único que a la larga no hace el mismo efecto que el azúcar en el cuerpo. La otra enfermedad, las otras preguntas que vamos a responder es cómo se puede evitar o prevenir la prediabetes o la diabetes. Bueno, como dijimos, ¿cómo la voy a prevenir? Haciendo 100% un cambio alimentario. Como dijimos, cuando vayas, trata de consumir siempre verduras verdes. Coma lo que comas, tiene que haber siempre un plato de verduras verdes en tu plato. Siempre tienes que acompañar eso en tu alimentación. Siempre, a su vez, también evitar un poco también el tema, uno durante el día acude mucho a la comida ultraprocesada. Tienes que tratar de acudir a la comida siempre que sea lo más natural posible, ¿sí? Trata de sumar, como dijimos, actividad física. Si puedes hacer 130 minutos a la semana, mucho mejor. Y si no, pequeños cambios, muévete, bájate un poco antes de la micro, trata de
en la casa ponerte algún video, si tienes niños, sácalo a andar en bicicleta y tú caminas al lado. Siempre cualquier cosa nos ayuda. También es importante aumentar el consumo de agua. Siempre se recomienda tratar de consumir mínimo 2 litros de agua al día, que eso nos va a ayudar. ¿Sí? Esa es la mejor forma y obviamente si tienes sospechas que puedas acudir a tu médico para que tu médico te pueda hacer los exámenes. La otra pregunta que nos habían hecho es que cómo diagnostica el médico, cómo se diagnostican la resistencia a la insulina o la prediabetes. Como dijimos, primero ante la sospecha de esto. Como dijimos, si tienes tu índice de masa corporal mayor a 25, la circunferencia abdominal más de 85 si eres mujer y más de 90 si eres hombre. Y a su vez también esto se hace con un examen de sangre. Se hacen 2 exámenes. A ver, para ¿qué es la resistencia a la insulina? Se hace un análisis de sangre que se llama glucemia, que es la glucemia basal en ayunas, más la insulina, que junto a eso se hace un cálculo que se llama OMA, que esto es el índice de resistencia a la insulina, que esto es insulina por glucemia dividido 22,5, que igual no es necesario que lo hagan, esto lo hacen en el laboratorio, pero esto se hace y me va a dar un resultado que el valor normal tiene que ser menos de 2,5. Si este está menos de 2,5, vamos a decir que no hay resistencia a la insulina, pero si da mayor a 2,5 vamos a hablar de que estamos en una resistencia a la insulina. Por otro lado, también lo que se hace es a este examen complementario se le suma también la curva de insulina, que también te van a sacar sangre, te van a hacer tomar un líquido que es un glucosado y luego te van a hacer que te vayas y que vuelvas en el ratito, que esto es más que nada para ver cómo responde tu insulina. Como explicamos al principio, a ver cómo se eleva la insulina en tu cuerpo para bajar esos niveles de azúcar en la sangre. Y así, de esas 2 maneras, se hace el diagnóstico de resistencia a la insulina. Y el diagnóstico de prediabetes también se hace similar. Con un resultado, con una glucemia, se saca sangre para ver una glucemia basal en ayunas, que dijimos que para decir que hay una prediabetes tiene que estar entre 100 y 120 y una diabetes mayor a 126. Si tú tienes los resultados de la glucemia basal entre 100 y 120, se sospecha una prediabetes. A su vez, también también se hace lo que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es similar a la anterior, también que se saca sangre, se hace tomar un glucosado y luego vuelven a sacar sangre para ver cómo se eleva la glucosa después de este glucosado, y los resultados es el valor normal tiene que dar menos de 140. Si te da entre 140 y 200, vamos a hablar de que estás en presencia de una prediabetes. A su vez también lo que se utiliza es la hemoglobina glicosilada o glicada, que esta es la que trae el azúcar de 3 meses para atrás. Esta es la que esta es la famosa que se dice que acusa. Esta, en realidad, lo ideal es que tiene que dar siempre menos de 6 para decir que está dentro del rango normal. Ya arriba de sus valores de 6 ya nos hacen sospechar de alguna alteración con prediabetes, diabetes ya mayor a 6,4, ya es diagnóstico para una diabetes, ¿sí? La otra pregunta que vamos a responder es que ¿se puede revertir la resistencia a la insulina o la prediabetes si la trato con un médico? Claro, eso es muy importante que sepas que la resistencia a la insulina y la prediabetes son condiciones en las que se pueden revertir. Si a ti te diagnostican resistencia a la insulina, ahora la tienes que revertir porque, como explicamos recién, el orden es resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes. Entonces, mejor, si tienes resistencia a la insulina y tus niveles de azúcar todavía están bien, tienes que trabajar para revertirlo. Pero si igual estás en la etapa de prediabetes, igual se puede revertir. Estas 2 etapas se pueden revertir. Ya cuando pasamos a una etapa de una diabetes, esta ya no se puede revertir. Ahí vamos a decir que ya estamos en una etapa donde es una enfermedad crónica que, si uno no se cuida, puede traer múltiples complicaciones, porque la diabetes trae múltiples complicaciones en diferentes órganos. Afecta ojo, que me da la famosa retinopatía diabética, me puede dar complicaciones cardíacas, me puede dar complicaciones en los riñones, que me da la famosa nefropatía diabética, me puede dar complicaciones en los pies, que me da la famosa neuropatía diabética, y así. Entonces, es importante, estás a tiempo, depende de ti, tú puedes ahora generar el cambio. Como te digo, empecemos con cambios alimentarios, porque ahora en la etapa de
resistencia a la insulina o prediabetes, es cuando lo puedes revertir. Ahora es cuando nosotros podemos darle un descanso a nuestra insulina, ahora la podemos ayudar porque, como dijimos, cuando la insulina está muy alta, que empieza a trabajar para bajar esos niveles de azúcar, la única forma de ayudarla es con la alimentación. Obviamente también, si tu médico decide, hay fármacos que se pueden dar para esto, si tu médico decide dar fármaco, el fármaco te va a ayudar, pero si tú no te cuidas y sigues comiendo mal, no lo vas a revertir o lo vas a revertir por un tiempo, porque te van a sacar el fármaco y nuevamente vas a volver a la resistencia a la insulina. Entonces, si tú tienes resistencia a la insulina o tienes prediabetes y lo quieres revertir y nunca más volverlo a tener, la idea es que hagas la indicación médica como corresponde y la alimentación y la actividad física, que en realidad esto no es hacer una dieta por un tiempo, sino lo que uno siempre quiere lograr es generar cambios del estilo de vida. Eso es lo que se quiere lograr. Si tú logras un cambio de estilo de vida, vas a evitar múltiples enfermedades como hablamos al principio. Vas a evitar tener Alzheimer a edad temprana, vas a evitar tener hígado graso, vas a evitar tener osteoporosis, vas a evitar tener caries, vas a evitar tener múltiples complicaciones, ¿sí? A su vez también esto, antes de responder las preguntas, lo que quiero sumar, que también se ve mucho en la consulta, hay muchos pacientes que incluso a veces tienen deseos de ser madre y que están en un estado de prediabetes y resistencia a la insulina. Eso es muy importante. Si tú estás en una planificación o quieres buscar tener un embarazo, la idea es que si tú te embarazas en un estado de prediabetes o resistencia a la insulina, aumentas mucho la posibilidad de desarrollar diabetes gestacional. Y la diabetes gestacional trae muchas complicaciones al niño, sí trae complicaciones desde, obviamente, desarrollan un feto macrosómico, es decir, un bebé grande que al momento del parto puede traer lesiones del plexo braquial, complicaciones cardiológicas, complicaciones de ictericia, complicaciones de que ese niño a corto y a largo plazo también desarrolle diabetes. Entonces, si tú estás en un estado de prediabetes o resistencia a la insulina y estás en busca de un embarazo, es importante que primero te trates eso para evitar tener complicaciones durante tu embarazo y evitarle complicaciones a tu bebé. La otra pregunta que también vamos a responder es que ¿qué personas tienen más probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina y prediabetes? Como dijimos, las personas que tienen mayor probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina o prediabetes son las personas que tienen obesidad, como dijimos, el índice de sobrepeso u obesidad, con un índice de masa corporal mayor de 25 o mayor de 30, con una circunferencia abdominal en la mujer mayor de 85 y en el hombre mayor a 90. Los pacientes que tienen factores de riesgo, es decir, en la familia, que tienen riesgo de diabetes en la familia, las personas que tienen diabetes gestacional aumentan el doble riesgo de desarrollar estas enfermedades. Entonces, es muy importante que ahora tomemos medidas, como dijimos, ahora usted puede realizar el cambio. Bueno, nosotros queríamos informar un poco de esto, entonces es muy importante que quede claro que resistencia a la insulina y prediabetes no son lo mismo, son dos condiciones distintas, pero que sí van de la mano y sí ambas me llevan a una diabetes. La resistencia a la insulina y la prediabetes son enfermedades que las puedo revertir, son condiciones en las que yo la puedo revertir, actividad física, alimentación. En cambio, la diabetes ya es una enfermedad que pasa a ser crónica y ya no se puede revertir. Entonces, ahora es importante que puedas hacer el cambio. Te invitamos a que nos dejes tus preguntas o que nos dejes comentarios sobre qué temas quieres que hablemos, que estamos acá, somos materia dispuesta para poder ayudar y lo que queremos es enseñar y prevenir estas enfermedades y tratar ahora. Nuestra página es doctorapagani.com. Muchas gracias por quedarte con nosotros. Te invito a que te suscribas.